vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. Continuamos con Epicentro Colombia. Epicentro Colombia, después de la plataforma regional que se realizó en Canadá, lo conocimos el equipo de Epicentro, y fue cuando lo invitamos a colaborar con nosotros, y inmediatamente nos dijo que sí. Fue el primer país donde logramos que Epicentro se saliera de México. Ahora ya estamos en 3 países más. Epicentro se une, ya tiene más de 2 años al aire, y lo lleva Henry Peralta. Hoy como Epicentro Colombia, nos va a presentar el tema resiliencia en tiempos de crisis. Henry, muchas gracias. Un abrazo. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Quiero enviar un gran abrazo para toda la familia Epicentro, todos los que hacen parte de este sueño que inició hace 5 años. Bueno, 6 años realmente, con la iniciativa de Héctor Paz y Jorge Paz, que nos ha permitido estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes este espacio de conferencias y de conmemoración y celebración de este 5º aniversario, y que espero sea un espacio para reflexionar sobre temas importantes que en la actualidad nos permiten actuar de manera consciente sobre lo que realmente es la resiliencia como una oportunidad para el cambio. Entonces, bueno, nuevamente felicitaciones, y voy a entrar a hacer mi presentación con todos ustedes. Muchas gracias. Por favor, amigo. Gracias. Vale, voy a compartir pantalla entonces. Un momento. Muy bien. ¿Vemos ahí la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Ok, bueno, entonces la presentación que he preparado para estos minutos que tenemos el día de hoy se llama La resiliencia en tiempos de crisis. Y esta historia que les voy a contar comienza en el año 2020, cuando por primera vez la humanidad se detuvo. Y recuerdo aquella época, August Beck, cuando en uno de sus libros decía en una frase: el riesgo puede considerarse de 3 maneras distintas: con negación, con indiferencia o con cambio. El reto está en intervenir en unas condiciones de vulnerabilidad que nosotros mismos hemos producido. Y esta frase es importante porque nos permite reflexionar acerca de las posturas que uno como ser humano, profesional, organización puede tomar con relación al riesgo o a lo que hoy nos está pasando. O seguimos negando que esto está pasando y esto es un sueño, un mal sueño del cual todos estamos o queremos despertar, o seguimos siendo indiferentes y creemos que la solución la va a dar otro, o generamos procesos de cambio. Yo pienso que algo que ha generado esta pandemia es eso, nos está invitando al cambio. La realidad de hoy, pues ustedes han visto, se asemeja o empieza a aproximarse a la ciencia ficción o a las advertencias previas que hace un año y medio más o menos nos estaban dando las películas de Hollywood o grandes millonarios hablándonos del tema de las pandemias, pero creíamos que eso estaba como muy lejano a nosotros. Películas como estas, Soy Leyenda, El planeta de los simios, El mundo sin nosotros, finalmente se pasaron de la ciencia ficción a la realidad, y hemos visto cómo en estos últimos meses realmente el mundo ha estado sin nosotros. Ese mundo real algún día amaneció sin humanos. Ya no estábamos en las películas de Hollywood. Y muchas de nuestras ciudades se vieron como estas que estoy presentando acá, relativamente sin humanos. Y entonces
¿Qué pasó? ¿Dónde estaban o dónde estábamos los humanos? ¿Qué se habían hecho los humanos? ¿Qué pasó con toda con todo el afán que mantenemos en nuestra vida cotidiana? ¿A dónde fue ese afán? ¿Sí? Y vimos cómo las imágenes en YouTube, en las redes sociales, nos empezaban a mostrar cómo los animales empezaron a ocupar esos espacios que los humanos normalmente ocupamos. Y nuestros afanes, como les había dicho, se fueron. Este tipo de imágenes, yo pienso que van a ser históricas. Las vamos a ver como parte de nuestra historia, por lo menos durante mucho tiempo. No creo que volvamos a hacer estas aglomeraciones, precisamente porque hace parte del cambio que tenemos que tener en crisis. Hoy nos encontramos más así, encerrados, los que podemos en nuestras casas y los que no, enfrentando en la primera línea la pandemia. Todas las personas que trabajan en el sector salud, que trabajan en el tema de la limpieza, el aseo, todos los que de alguna forma nos proveen de alimentos, para todos ellos es un gran homenaje. Y entonces, sí, una pandemia había sido la única situación, ni siquiera el cambio climático, los efectos del cambio climático nos habían hecho que nos encerráramos en nuestra casa. Y esta pandemia nos está haciendo reflexionar y repensarnos el mundo. Estar encerrados, pues no ha sido de todo negativo. Nos ha generado muchos sentimientos encontrados de cambio de pensamiento de la humanidad. Creo que todos hemos reflexionado de alguna manera. La dura realidad y el miedo a desaparecer como especie también ha pasado por nuestra mente. ¿Sí? Y finalmente lo que nos lleva a esto es a poder tomar acciones concretas para transformar esa normalidad a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Vimos entonces cómo también desde finales del siglo XX y del siglo XX y del siglo XXI vemos cómo estos desequilibrios asociados a los temas ambientales, sociales, económicos, políticos, los conflictos bélicos que finalmente han hecho que este mundo esté en caos y ahora más con el tema de la pandemia. Obviamente muchos se han visto afectados, pero otros han resistido y recuperado mediante escenarios complejos, ¿no? De multiamenazas, a las cuales hoy ya no solamente tenemos que sumarle la ocurrencia de fenómenos naturales en nuestras poblaciones vulnerables y empobrecidas y mal planificadas, sino también hay que sumarle las biológicas. A pesar de todo lo que nos pasa como especie humana, aún es posible encontrar personas y organizaciones que siguen siendo diferentes al riesgo, ¿sí? Todavía escuchamos a organizaciones y personas hablar que los desastres son naturales y normalmente viven una falsa seguridad y vivir una falsa seguridad no nos protege del riesgo, ¿sí? Lo que hace es que nos permite estar en nuestra zona de confort, metidos dentro de una burbuja. Que lo que ha demostrado esta pandemia es que esa burbuja explotó, se reventó y ha develado realmente la gran vulnerabilidad y la fragilidad que teníamos como especie. Entonces es así como esos escenarios actuales globales de pandemia, pues nos están demandando soluciones innovadoras a estas grandes crisis. Ya no solamente son las crisis climáticas, sino que ahora es una crisis general que está asociada a la salud. Y por primera vez vimos y hemos reflexionado más lo importante que es tener buenos sistemas de salud. ¿Sí? Que normalmente en nuestros países de América Latina son paupérrimos, son deficientes, porque no se le invierten los recursos suficientes que deberían tener los sistemas de salud. Y hoy, pues obviamente esta pandemia pues nos afecta grandemente. Entendimos hace unos años cuál era la esencia de la resiliencia. Y la esencia de la resiliencia es la capacidad de resistir y volver a tomar vuelo. Si pudiéramos definir la resiliencia es eso, es qué tan capaces somos nosotros para resistir las crisis. No solamente estas grandes crisis, sino también las crisis de la cotidianidad, las situaciones disruptivas. Y entonces esa capacidad de resistir es la que nos permite precisamente levantarnos y volver a tomar vuelo. Y es importante decir aquí que la resiliencia no solamente está asociada a la recuperación como normalmente lo escuchamos, porque siempre a veces escuchamos organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales, organismos internacionales todavía refiriéndose solamente a la resiliencia como la capacidad de recuperarse. Pero la resiliencia no solamente es recuperarse. Resiliencia es resistencia, resiliencia es adaptación positiva a las crisis, resiliencia es preparación, resiliencia es absorción de la crisis cuando estamos sometidos a ella, resiliencia es respuesta adecuada a la crisis, resiliencia es adaptación positiva cuando nuevamente estamos enfrentados a la crisis y resiliencia es transformación y recuperación. Y entonces hemos escuchado a muchos consultores, organizaciones, sociedades, instituciones, que se preguntan si la resiliencia es una moda o es una palabra difícil de pronunciar o es el nuevo paradigma del desarrollo. Vamos a intentar dar alguna respuesta si es una moda, una palabra difícil de pronunciar o un nuevo paradigma del desarrollo. ¿Qué tan de moda es la resiliencia? Pues vemos que no está tan, digamos, es una palabra, un concepto que se usa desde la época de Cicerón antes de Cristo, ¿sí? Es un concepto militar que viene y que se usaba precisamente, que tiene un origen en la palabra resilio, que significa saltar hacia atrás, saltar nuevamente, chocar, caer. O sea, es una palabra y un concepto que se usaba mucho cuando los ejércitos estaban en la batalla y requerían recuperar fuerzas para continuar. Entonces aplicaban resilio, es decir, se devolvían a sus bases para tomar fuerzas y nuevamente al retomar fuerzas ir al frente de batalla y continuar. Entonces esa palabra que hoy usamos y que se ha puesto muy de moda es una palabra que viene desde su origen, desde su concepción, desde la época de Cicerón antes de Cristo. Luego por allá pasaron muchos siglos hasta que la ingeniería de los materiales la usa como un elemento para explicar la capacidad que tiene un material para resistir sin romperse, y se usa mucho en la revolución industrial del siglo XIX, ¿sí? Cuando se plantea este concepto para la resistencia a los materiales. Entonces, este concepto se toma prestado y se adapta y se adopta para la ingeniería de los materiales. Pero también la psicología a mitad del siglo XX lo tome prestado también para explicar la capacidad que tiene una sociedad o una persona para enfrentar las situaciones disruptivas y salir avante. Pero no solamente la psicología, sino también la ecología en los años 70. Lo usa para explicar la capacidad que tiene un ecosistema para regenerarse. Fíjense que es una palabra que ha sido usada, se le ha dado un uso para interpretar diversos fenómenos de diferente índole en la sociología, en la psicología, en la ecología, etcétera, y que nos permite entender un poco, como lo vamos a ver al final, que la resiliencia está asociada precisamente a algo que es común a todas estas ciencias, que es la capacidad. La economía también usa este concepto, ¿sí? Para explicar precisamente y hoy más lo que está pasando, o lo que pasa cuando la bolsa o cuando los países empiezan a tener crisis económicas, qué tan resilientes son o qué tan capaces son para levantarse de esas crisis cuando los índices bursátiles bajan o suben. Pero por allá en el año 2005, el concepto de resiliencia se adopta de manera mucho más oficial, aunque en el año 2012 venía usando, en el año 2000, la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de Naciones Unidas empieza a usar el concepto, es hasta el 2005, a raíz de la formulación del marco de Hyogo, de acción de Hyogo, aumento de la resiliencia de la nación y las comunidades, en que se empieza a usar de manera mucho más activa, como un instrumento o como una propuesta de comunicación también y digamos, es el derrotero desde el año 2005 de Naciones Unidas en función de poder construir capacidades de los territorios. Va un poco en contraposición de lo que es el concepto de vulnerabilidad, porque el concepto de vulnerabilidad es un concepto muy valioso, pero que normalmente cuando tú escuchas de hablar de vulnerabilidad está relacionado más con las debilidades, pero cuando escuchas el concepto de la resiliencia es un concepto más positivo, más propositivo. La resiliencia suma, la vulnerabilidad resta. Y por eso es que se usa este concepto como una forma diferente de acercarnos o aproximarnos a hablar sobre el riesgo. Porque cuando tú escuchas la palabra riesgo, amenaza y vulnerabilidad, pues te asustas y siempre estás pensando en lo malo. Pero cuando escuchas la palabra resiliencia, normalmente lo que
uno trata de proponer y de llevar como un buen mensaje es que la resiliencia es positiva y propositiva porque parte de tus capacidades, ¿sí? Y que te permite a ti evaluarte como ser humano, como organización, precisamente para avanzar. Entonces, la resiliencia se acuña, se trabaja más a partir del año 2005 por parte de Naciones Unidas. La palabra resiliencia también es una palabra que muchos de nosotros inicialmente cuando empezamos a aprender esto era muy difícil de pronunciar, ¿no? Resiliencia. Son 11 letras formando una palabra poderosa, pero que a veces es difícil de vocalizar. Pero eso no es lo importante es el uso que se le da al concepto. En campañas, por ejemplo, en el año 2010 se crea la campaña mundial Desarrollando Ciudad Resiliente y se está preparando la Oficina de Naciones Unidas, que tiene como propósito fortalecer a las ciudades para que asuman todos estos compromisos en relación con el riesgo y el desarrollo, ¿sí? Uno de los elementos importantes es el tema académico. El tema académico es fundamental porque permite establecer los aspectos fundamentales de lo que significa la resiliencia y a través de esa creación de espacios que permiten finalmente encontrar debates muy positivos y propositivos frente al tema. Hoy estamos en debates académicos todavía del concepto de resiliencia, pero no solamente desde lo académico, también desde las leyes, la legislación a nivel internacional, nacional empieza a usar ese concepto poderoso y empieza a involucrarlo dentro de las políticas públicas de los gobiernos, ¿sí? Obviamente conectado con los marcos globales como el marco de Sendai, como los objetivos de desarrollo sostenible, como el cambio climático, como la nueva agenda urbana y como los temas humanitarios, todos de alguna manera hablan de resiliencia y esos elementos permiten finalmente permear de manera positiva para que se constituyan políticas normativas en beneficio precisamente del uso de esta palabra como una oportunidad para mejorar la relación sociedad-sociedad y sociedad naturales. Pero también la resiliencia la vemos ahora en muchas declaraciones políticas, declaraciones universales, declaraciones de organizaciones, de asociaciones civiles, por ejemplo, que usan el concepto como una oportunidad para dialogar, como una oportunidad para debatir desde lo positivo para entender lo negativo. Pero además de eso, podemos decir que la resiliencia es el centro, ¿sí? Si ustedes han escuchado esa frase célebre que dice que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a la resiliencia. Y si vemos qué acuerdos globales están alrededor de ese concepto de resiliencia, pues observamos que el primer acuerdo global que está en el marco de la resiliencia, y que si ustedes pudieran evaluar y leer el marco, cada uno de estos marcos globales, van a encontrar el concepto de la resiliencia. Por ejemplo, el marco de Sendai tiene 33 veces mencionado el concepto de resiliencia, a pesar de que inicialmente dentro de su esquema, no tenga dentro de su glosario inicial, porque hubo un glosario en el 2017, aparezca el concepto de resiliencia como una definición. No, la definición pasó de ser una definición por allá en un glosario de términos como un anexo a ser parte estructural del documento y la discusión. Lo mismo hace el Acuerdo de París, lo mismo se hace en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo mismo se hace con la Cumbre Mundial Humanitaria y lo mismo se hace con el proyecto relacionado con Hábitat de Naciones Unidas, que tiene que ver con la nueva agenda urbana. Entonces, desde el desarrollo sostenible hablamos de resiliencia, desde el cambio climático estamos hablando de resiliencia, desde el riesgo de desastre estamos hablando de resiliencia, desde la asistencia humanitaria estamos hablando de resiliencia y desde la misma organización hablamos de resiliencia. Por eso decimos hoy que hay un solo propósito común y esa es la resiliencia. 5 agendas globales, un propósito común, la resiliencia como un concepto poderoso que permite articular las diferentes agendas, que permite articular las diferentes visiones y por eso hoy la resiliencia se vuelve más importante en esta crisis, porque para poder resolver la crisis se tiene que tener una mirada integral y sistémica y no sesgada solamente en la atención de la crisis como tal, que es muy importante, sino que también hay que empezar a mirar de qué manera corregimos los errores del pasado y también cómo entonces nos proyectamos de lo prospectivo para evitar riesgos a futuro. El concepto de resiliencia de la ONU, y quiero llamar la atención acá, es un concepto bastante poderoso porque de alguna manera le da un sentido a lo que hoy hacemos y en el cual muchos de nosotros nos dedicamos a la gestión del riesgo. ¿Cuál es la conexión entre la resiliencia, ¿sí? Esa palabra que todavía para muchos es un concepto romántico, con la gestión del riesgo? Pues
no hay que ir a ninguna parte más a buscar. Aquí está en el concepto mismo de Naciones Unidas, que es universal. Capacidad que tiene un sistema, una comunidad, una sociedad, expuestos a una amenaza para resistir, para absorber, para adaptarse, para transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Y aquí viene la palabra clave: por conducto de la gestión del riesgo. Es decir, que de entrada ya el concepto de resiliencia, las Naciones Unidas, concepto que muchos países ya han adoptado y adaptado, ¿sí? Nos está diciendo cómo hacer la resiliencia. O sea, la resiliencia deja de ser una palabra de moda, deja de ser una palabra difícil de pronunciar, deja de ser una palabra romántica, para convertirse en una oportunidad que tienen los territorios y las personas, las organizaciones, para mejorar sus condiciones de vida. ¿Sí? Pero ¿a través de qué? A través de una herramienta que ya existe en los países, la gestión del riesgo, ¿sí? Ya sea la gestión del riesgo desde lo laboral, ya sea la gestión del riesgo desde lo ambiental, ya sea la gestión del riesgo de desastre misma, ¿sí? Porque aquí no se le coloca apellido, es la gestión del riesgo en su conjunto. Es a través de la gestión del riesgo que se llega a la resiliencia. Es decir, a través de la gestión de las pérdidas potenciales de los territorios, desde lo prospectivo, lo correctivo, lo reactivo, ¿sí? Y lo compensatorio, es que yo puedo construir capacidades de un territorio, y en la medida en que yo tengo capacidades, pues finalmente voy a lograr algo que todos estamos buscando, que es el desarrollo sostenible. Entonces podemos decir que la gestión del riesgo es el camino y la resiliencia es el horizonte para llegar a una meta final, que es el desarrollo sostenible, entendido desarrollo sostenible como el mejoramiento de la relación sociedad-sociedad y sociedad-naturaleza, porque muchos de los problemas que hoy tenemos en el mundo es primero porque los seres humanos no nos entendemos, porque nuestros intereses económicos, nuestros egos, son mucho más altos, ¿sí? Que digamos, que todos estos temas relacionados con la solidaridad. Y finalmente terminamos afectando a la naturaleza por nuestros propios egos y por nuestros propios intereses. Entonces, es importante entender que ya existen herramientas en los territorios, desde la gestión del riesgo, dependiendo de la normatividad de los países, para crear resiliencia. Entonces, la resiliencia deja de ser romántica y se convierte en un elemento fundamental de búsqueda, en el cual todos, independientemente, de su formación o de su campo laboral o de trabajo o de su organización, tenemos un punto en común en el conversar. Y el punto en común es fortalecer capacidades. Y esas capacidades se pueden fortalecer desde cualquier ámbito, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo institucional, desde la salud, desde la protección civil, desde la gestión del riesgo, desde la gestión de la salud y seguridad del trabajo, desde la gestión del riesgo cibernético, desde cualquier punto de vista. Y aquí no estamos intentando reducir el concepto de resiliencia a la capacidad. Estamos intentando de manera sencilla poder proponer una razón de ser, de poder nosotros, a partir de la resiliencia, poder conversar y solucionar los problemas del mundo, precisamente, y más aún en esta crisis que estamos viviendo. La resiliencia, a pesar de todo, que se viene trabajando, genera tres tipos de sentimientos. Un sentimiento de incredulidad, nadie cree en la resiliencia, porque es que los conceptos nuevos, pues, nosotros normalmente estamos en nuestra zona de confort, y cuando aparece algo nuevo, entonces lo negamos. O no le damos el valor que tiene, ¿sí? Entonces hay mucha incredulidad. Pero también genera otro tipo de sentimientos, indiferencia. Eso no tiene nada que ver con lo que yo hago, eso no es problema mío, eso es problema del otro. O también lo que está generando la resiliencia es que tengamos esa oportunidad y la posibilidad de cambio, de darnos esa posibilidad a nosotros de ser flexibles y de reaprender y entender que existen otros conceptos, que existen otras formas de ver. Y esto implica tener una actitud flexible y aprendizaje, que es lo que finalmente nos va a permitir solucionar la crisis. Hoy más que nunca debemos dejar de ser rígidos como el concreto para ser flexibles como el bambú. Entonces, la resiliencia, a partir de toda esta temática en relación con esta crisis que está ocurriendo, nos permite
construir posibilidades para enfrentar la crisis. Y yo quiero colocar algunos puntos para que todos los que nos están viendo y nos están escuchando reflexionemos. Es que para poder hacer uso de la resiliencia como una palabra poderosa, que puede ser una palabra vacía si no se llena de contenido, ¿sí? Dios en el libro del Génesis, en la Biblia, decía, o dice, darás nombre a las cosas. Cuando Dios creó el mundo, dijo, darás nombre a las cosas. ¿Sí? Y realmente lo que estaba diciendo es, transformarás el mundo. Cuando tú le das nombre a alguna cosa, y esa cosa simplemente está ahí, quieta, estática, sin que tú la movilices, pues obviamente ella solita no va a transformar a nadie. Pero si tú a esa palabra, que es poderosa, y estoy hablando de la resiliencia, le das contenido, le das una razón de ser, le das un espíritu, le das una función como si fuera un músculo, le das un espacio en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, pues finalmente vas a lograr que esa palabra deje de ser un concepto estático, inanimado, para convertirla realmente en lo que etimológicamente plantearon en la época de Cicerón con el concepto de resilio, que es saltar hacia atrás, chocar nuevamente, a saltar hacia adelante. O sea, un concepto dinámico que finalmente permite hoy conversar sobre temas que nunca conversábamos y nos da la oportunidad para estar aquí. Entonces yo quiero finalizar con estas conclusiones. Practicar la resiliencia para afrontar las crisis requieren que todos nosotros tengamos un pensamiento sistémico y en espiral. Normalmente nosotros tenemos un pensamiento como una tabla de Excel. Somos cuadriculados, ¿no? ¿Sí? Y no queremos mirar a los lados porque nos da miedo mirar, porque estamos normalmente en nuestra zona de confort. Enfrentar la crisis del COVID-19 y todas las crisis que vienen implica ser flexibles, implica aprender a escuchar. Sí, a veces nos cerramos, no queremos escuchar porque nos da miedo el cambio. Y es un pensamiento sistémico lineal y en espiral y no uno lineal como el que normalmente nosotros estamos enseñados. Nos han enseñado por la formación cartesiana que hemos tenido. La naturaleza no piensa de manera cartesiana, la naturaleza piensa de manera más orgánica. Por eso hablamos del espiral. Tiene un concepto y un sentido mucho más biológico, que es un poco a lo que nosotros queremos volver. La segunda conclusión es que la resiliencia puede ser bien comprendida y aplicada solo si se trabaja desde la cotidianidad de la vida. O sea, la resiliencia normalmente está presente en nuestras vidas y si nosotros la asumimos como, alguien decía, como un modelo de vida, o sea, en cómo construimos capacidades diariamente individual, colectivamente, con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, con nuestra organización, con nuestro país, pero debe estar incorporada dentro de la cotidianidad. La resiliencia no es un concepto esotérico, ni debe volverse un concepto tecnicista. Antes, por el contrario, lo que estamos intentando hacer con la palabra resiliencia es que todo el mundo la use, pero la use en buen sentido, la use para transformar su realidad, porque la palabra que no transforma la realidad no sirve. Así lo decía Paulo Freire. La palabra debe transformar la realidad. Debemos pasar del verbalismo a la acción y pienso que la resiliencia es una gran oportunidad para pasar de la teoría a la práctica. La creación de resiliencia empieza hoy. No espere o no sigamos esperando que ocurran desastres como los que nos han ocurrido para empezar a decir, es que la resiliencia es importante. No, ya, desde ya. No hay que esperar a que seamos afectados por una crisis para empezar a ser resilientes. Eso lo podemos hacer hoy. Impulsar la resiliencia implica en cada uno de nosotros una actitud crítica de la realidad. ¿Sí? Esta tiene sentido en la medida que motive cambios. Si esta palabra no motiva cambios, por lo menos en sentarnos a conversar sobre los temas neurálgicos y que muy probablemente nunca hemos podido solucionar por nuestros egos, pues finalmente la resiliencia puede ser la oportunidad para hacerlo. Los cambios globales requieren acciones locales para generar resiliencia en lo local
Y esa es la estrategia para impactar lo global. O sea, si queremos cambiar lo global, tenemos que empezar a trabajar desde lo local, ¿sí? Pensar en lo local para impactar globalmente. De esa forma vamos a poder hacer uso de la resiliencia como algo positivo y propositivo. El concepto de resiliencia es disruptivo, obviamente, porque rompe con todos los esquemas de la manera en cómo nosotros pensamos el tema del riesgo y el desarrollo. Porque aquí no nos podemos sesgar solamente en el riesgo. Los que venimos del riesgo a veces nos sesgamos en el riesgo. Pero aquí lo que está intentando convertirse la palabra resiliencia es en una articulación, en un elemento que articula lo desarticulado. El riesgo por un lado y el desarrollo por otro. Entonces la resiliencia dejó de ser o deja de ser, o es una oportunidad, diría yo, mejor, para poner a conversar a los que nunca conversan, a los riesgólogos, a los desastrólogos, a los epidemiólogos, a los desarrollistas, a los atencionistas, a los socorristas, a los naturalistas, a todos aquellos que de alguna manera hacen su pedazo, pero que no ven el resto. No ven a los otros y no se conversan porque creen que cada uno de ellos tiene la verdad. Paulo Freire, educador popular brasileño, decía, nadie lo sabe todo, pero nadie lo ignora todo. Y con este concepto de resiliencia estamos intentando de que ustedes y que nosotros, todos los que estamos aquí, podamos usarla como algo positivo y propositivo para generar el cambio, y esto hace la diferencia. Entender la resiliencia solo como capacidad de recuperación, pues nos cega, ¿sí? Porque no permite ver que la resiliencia no es solo recuperarse. La resiliencia es resistencia, adaptación, preparación, absorción, respuesta, transformación. Y todo eso finalmente se construye anticipadamente, que es que puede asociarse hasta al concepto de prevención que históricamente siempre ha estado ahí, pero nunca lo hacemos, porque poco prevenimos, ¿sí? Y solamente actuamos de manera reactiva cuando ocurren las crisis. La resiliencia no es una moda, esta debe ser comprendida desde una dimensión política, social, económica y ambiental. La resiliencia es multicolor. La resiliencia no es ni roja, ni azul, ni verde. La resiliencia es un concepto sistémico que permite también proyectarse para poder ser inclusiva y aplicarse de manera diferencial. La resiliencia puede ilumbrarse como un espacio de diálogo para encontrar puntos comunes hoy en esta crisis, para reflexionar, generar acciones y volver a reflexionar. Esa es la oportunidad que nos brinda la resiliencia, porque a diferencia del riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad, es una palabra positiva y propositiva, que nos permiten, entrando por la resiliencia de lo positivo, poder entender lo negativo. El gran problema es que cuando entramos por lo negativo, pues muy probablemente nos asustamos y no continuamos, pero si entramos por algo positivo y destacamos cuáles son nuestras capacidades, vamos a ir adelante. Y para finalizar, quisiera decirles a ustedes, hagamos de la resiliencia un motivo para poder conversar a todos aquellos que todavía piensan que este es un concepto romántico. Yo les quiero agradecer mucho a ustedes este espacio, agradecerle Epicentro Radio esta oportunidad, a todos ustedes los que nos están escuchando, nos están viendo en esta maratón. Los invito a que continúen viendo esta maratón por varios días hasta el 5 de agosto, donde vamos a estar compartiendo con muchos colegas diversas percepciones, porque así la resiliencia también hace parte precisamente de ese devenir, de esa posibilidad que tenemos los seres humanos de ser diferentes. Y la diferencia que tenemos es lo que permite ayudar a construir las soluciones. No, aquí no estamos intentando que todo el mundo piense igual, no, antes por el contrario. Pensar diferente es un elemento fundamental para construir resiliencia en tiempos de crisis. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a ti, Henry. Hay algunas preguntas. Raimundo Padilla dice, muchas felicidades, admirado Henry. Saludos desde Colima. Una pregunta, ¿las definiciones institucionales de la resiliencia estaban contemplando escenarios, entre paréntesis, entre comillas, pone normales? Pero ahora con este escenario, ¿asiago se debe escribir o actualizar las definiciones, ampliar la conceptualización? Sí, claro, obviamente. Hay un error y eso uno lo observa en todas las legislaciones, ¿sí? En lo que yo he visto, cuando se responde a un desastre, entonces normalmente dice, usted responde al desastre hasta llegar a la normalidad. Y yo siempre he dicho, llegar a la normalidad después del desastre es volver al punto inicial que generó el desastre.
Entonces, si hablamos de esta crisis, el problema de esta crisis es la normalidad existente. O sea, es decir, debemos reevaluar nuestras legislaciones en ese tipo de términos que son tan sutiles y que se prestan para multiinterpretaciones. Lo que nos está diciendo es que no tenemos que finalmente volver a la normalidad, porque volver a la normalidad es volver al desastre o al origen del desastre. No, tenemos que superar la normalidad que no es el desastre y crear unas nuevas condiciones, es decir, crear una nueva realidad. Eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo hoy. Luis Eduardo Pérez Ortiz dice, es necesario delimitar el concepto, de lo contrario se le van a ir agregando propiedades indiscriminadamente hasta que se convierta en una especie de aloe vera llena de propiedades y vacía de contenido. Pues yo considero, mi querido Luis, que el concepto ya está delimitado. El ADN, la resiliencia es la capacidad. Lo que pasa es que para lograr la capacidad, en lo que no lo podemos limitar es, y para no sesgarlo, porque entonces no seríamos coherentes con el asunto, es que tenemos que dar la oportunidad de construir esas capacidades a partir de las diferentes miradas que todos tenemos. O sea, no podemos encauzar. La manera de llegar a la resiliencia puede ser por cualquier digamos, profesión, por cualquier campo digamos, de conocimiento. ¿Sí? Entonces, en esto no nos debemos limitar. ¿Sí? Lo puedes hacer desde donde sea. Pero lo que sí, mi querido Luis, está ya definido, que yo pienso que, por eso yo siempre hago énfasis en el concepto de Naciones Unidas. Capacidad. Es el ADN de la resiliencia que se logra a través de la gestión del riesgo. ¿Sí? Es la única forma en que hacemos que eso que dicen, todos los países lo dicen en América Latina, que la protección civil es responsabilidad de todos, que la gestión del riesgo es responsabilidad de todos, pero que al final muy pocos somos los que ayudamos a que o nos responsabilizamos de la gestión de la protección civil. Entonces, una manera de abrir este campo podría ser no limitando las acciones, o sea, cualquier acción que haga que mi sociedad fortalezca sus capacidades desde lo social, lo económico, lo político, ambiental, lo que sea, es bienvenida. Pero pienso yo, Luis, que ya tenemos delimitado, y limitación es mirar la capacidad ya como algo que me limita hacia dónde debo llegar. La gestión del riesgo es el camino, la resiliencia es el horizonte, independientemente por donde tú lo hagas. Así hacemos de que eso que nos dice la legislación, de que la resiliencia y la gestión del riesgo y la protección civil es de todos, realmente tenga una participación y sea democrática. Bien. Amigo, continuando con el tiempo, te agradezco muchísimo la participación como Epicentro Colombia. Okay. Cabe aclarar que todavía te falta una presentación más. Mañana. Mañana. A nombre de Epicentro, agradecemos tu colaboración con el tema resiliencia en tiempos de crisis. A nombre de Mariano, Rafa y un servidor, agradecemos esta participación tuya. Muchas gracias a todos, Mariano, Héctor, José. Bueno, a todos los que preguntaron, la respuesta aquí es que estamos para construir y con todo cariño y todo respeto, pues va mis más sinceras felicitaciones a ustedes y a las personas que han participado. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Continuemos.